Y esa es la razón por la que transmitimos en vivo y grabamos. No queremos envanecernos y que crean, ¿verdad? Les digo a ustedes para que sepan de que no nos importa, de que aquí no importamos nosotros, el centro de atención no es nosotros, ni que la gente vea lo que estamos haciendo, no es para que vea la gente, sino para que la gente tenga la oportunidad también de escuchar el mensaje y poder aprender de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? A través de muchos años y a través de la predicación del Evangelio y de grandes hombres de Dios y principalmente de la unción y el derramamiento del conocimiento y la sabiduría del poder de su Espíritu Santo. Abramos nuestras Biblias en esta tarde, nos quedamos en el libro, terminamos la vez pasada en la clase que nos quedamos, ¿se acuerdan que vimos el documental? ¿A cuántos les agradó ese documental? ¿Cuántos les reafirmó la enseñanza de lo que hemos estado viendo? ¿Cuántos pudieron darse cuenta que hay datos históricos, ¿verdad? De todo lo que estábamos viendo en la Biblia? Hay datos históricos dentro de la historia del mundo secular, no de la religión, sino que hay documentales que relatan estos hechos que declara la Biblia, ¿verdad? Hay muchas cosas, algunas cosas que están en la Biblia que también no pueden ser comprobables porque ahí es donde entra la fe. Y la fe es necesaria para poder, la fe es tener la certeza de lo que no ves y estar seguro de el convencimiento, ¿sí? La convicción de lo que no se ve, lo que se espera. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dentro de todo este camino, Dios nos ha dejado bastantes evidencias que hoy en día podemos, en los últimos tiempos que estamos viviendo, y si no estamos viviendo los últimos tiempos, que digas, ya es el fin del mundo, pues fíjate que el día que tú te mueras, salud, el fin del mundo ese día va a ser el fin del mundo para ti. El día que yo me muera va a ser el fin del mundo para mí. Entonces, ya sea el fin del mundo que está cerca y que sí estamos viviendo de acuerdo a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, sí estamos viviendo en las últimas profecías, sí estamos viviendo en tiempos finales. Ahora no sabemos si tiempos finales puede ser mañana o puede ser en 100 años o puede ser dentro de otros 1000 años, porque para Dios un año, 1000 años son como un día. Imagínate eso. ¿Por qué para Dios 1000 años son como un día? Ok, ahorita después de contestar esta pregunta, ¿por qué para Dios 1000 años son como un día? Porque Él es el creador. ¿Por qué? Porque Él es el milésimo. Porque Él es eterno, brother. Él es eterno. Y imagínate eterno. Y a eso es lo que tú y yo vamos a pasar. Después de esta vida, sigue la vida eterna. De acuerdo a lo que dice la Biblia. Y la Biblia, pues, la Biblia es infalible. Infalible es que no falla. Es veraz. Es verídica. Como les digo yo también, yo antes no creía, dudaba y he tenido mis momentos de duda, pues, de dudar y de decir, parece un cuento de hadas, un mito, una leyenda, pero no, es una realidad y hay mucha evidencia que respalda la realidad de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y está tremendo, brother, porque la Biblia habla de la vida después de la muerte y habla de la muerte, de la segunda muerte. Entonces, ¿qué onda? De aquí estaba designado para el hombre vivir la eternidad, nunca morir. Por eso a Adán y Eva les dijo, ellos iban a vivir para siempre. Esa es la finalidad. Eso es lo que Dios quiere reconciliar en nosotros, en los seres humanos, la eternidad. Porque la eternidad está dentro de nosotros. El alma es eterna. El espíritu, cuando muramos, el espíritu que es el que da vida, el hálito de vida,
porque Dios sopló el hálito de vida en el hombre y le dio vida después de formarlo con sus manos del polvo de la tierra. Dice la Biblia que sopló el hálito de vida y fue un ser viviente, y ese espíritu que da vida regresa a Dios de donde vino cuando morimos. El cuerpo, ¿qué le pasa cuando morimos? El cuerpo regresa al polvo de donde fue tomado, ¿verdad? Y el alma, que son nuestras emociones, la mente, lo interno, que ese ser ese es eterno. Estamos destinados a la eternidad. Ahora el hombre pecó y por él entró la muerte, ¿verdad? Por consecuencia. Dice, el día que coman del fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente ¿qué? Morirán. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el ser humano iba a vivir para siempre, no iba a morir. Entonces, al Cristo, al venir a morir en la cruz, Cristo al venir a morir en la cruz por nuestros pecados y cumplir todas las demandas y los requisitos que está en la ley de Dios, que Dios le dio a Moisés al establecer una nación, un pueblo que reflejara sus normas, sus leyes y su carácter de su persona, de quién es Dios, vino a darle cumplimiento a la ley y a traer esa restauración, esa reconciliación para vida eterna, para quien tenga al Hijo de Dios, porque habrá vida o habrá muerte. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne va a cosechar muerte, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Entonces yo no sé qué piensas tú, brother, pero esto es una realidad. Yo sé que a veces nomás estamos pensando en nuestro pequeño mundo, en nuestro egoísmo, en nuestro egocentrismo. Nomás estamos pensando en la vida aquí terrenal, en las cosas de la tierra. No pensamos en lo que sigue. Esa es la cuestión, brother. Porque aquí la vida se va rápido. La vida se va rápido, brother. ¿Cuántos años tienes, mi brother? Allá atrás. ¿Cuántos años tienes? No, ya. Soy de 60. Fíjate, 60. Y parece que fue ayer que tenía 5 años, ¿no? Parece que fue ayer. Ya se pasaron 60 años. ¿Crees que te queden otros 60 de vida? ¿Tú crees eso? No. O sea, es una pregunta que para todos nosotros. ¿Tú crees que te alcanza a vivir otros 60? No, entonces ya vas más de la mitad del camino, ¿ah? Entonces, y aparte de que la muerte no respeta a grandes, medianos y chicos, ¿verdad? Esa llega y no te avisa. Entonces, por eso hay que estar preparados. Y por eso dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es a través de mí. Ahora sí, tu pregunta, brother. Bueno, mi pregunta está fuera de lo que trae hoy, pero pues es una duda. ¿Por qué a Dios se le tutea, pues, cuando se le habla así como con un respeto como a una persona adulta, vaya? ¿Por qué a Dios se le tutea y no se le habla como una? No es que le tutea a uno. Yo pienso que la pregunta está pero bien facilita y es pareja para todos. Eso que Dios viene y tú la traes en maternal, eso va para todos. Si yo voy a la escuela, tengo que entregar cuentas, mis calificaciones a mi papá. A ver, pásale el micrófono, porque no venía bien. Y corto, brother, para poder avanzar. Tengo que entregar cuentas al maestro, mis calificaciones, cómo me comporto en mis materias, a mis padres cuentas, voy a la tienda, qué compré, cuentas, a la primera, segunda, tercera me corren, voy al trabajo, cuentas, tengo que rayar. O sea, todos tenemos que sacar, para donde le demos, tenemos que sacar cuentas, porque ese era el manual de religión. Entonces, si hay un cielo y un infierno bueno y malo, tenemos que tener conciencia de que
también hay a los dos lados, tenemos que tener cuenta, si no es de nuestras maldades, de lo bueno o malo que hicimos. Entonces, tan fácil como el agua, ¿no? A todo mundo, si yo voy a la tienda, compré, cuentas cuánto fue de lo que compré. A donde le demos, tenemos que entregar Tenemos cuentas. que rendir cuentas un día. Amén. Gracias. Muy cierto, brother. Ahorita regreso a tu pregunta, pero esto de la salvación, que es el tema en el que hemos estado, es la salvación es gratis para nosotros, es un regalo de Dios. Por eso se llama gracia, don inmerecido que no te mereces. Es un regalo que Dios te da. Y no te costó a ti ni me costó a mí, pero sí costó. Y costó la sangre del Hijo de Dios, de un hombre justo, de un hombre perfecto, de un hombre inocente, de un hombre que estaba en la gloria y se despojó de su gloria y se hizo hombre y habitó entre nosotros y padeció nuestras padecencias, lo que padecemos nosotros. Y vino y cumplió todas las demandas, los requisitos de la ley, y fue ofrecido como un sacrificio, como ese cordero inmaculado, perfecto, sin mancha y sin defecto, para cumplir la ley divina de Dios. Como lo dijimos la vez pasada, así Dios pudo mostrarse misericordioso sin ser injusto. O sea, misericordioso hacia ti y a mí, sin ser injusto de no castigar el pecado, de no tomarlo en cuenta. Y mostrarse, no tener que mostrarse misericordioso ni compasivo hacia el pecado, al castigar a su hijo, para poder cumplir la ley y así mostrar misericordia hacia la humanidad que lo reciba, a los que lo acepten, pues. ¿Sí? Más papel. ¿Tienes más papel? Así que este tema de la salvación es gratis, la salvación. Decía que hay que rendir cuentas. Si es cierto eso. Hay una línea muy delgada aquí, porque no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe en Jesucristo. Pero la fe te lleva a las buenas obras, porque estás agradecido en tu corazón por lo que Él hizo. Es como si tú tienes una deuda y no la puedes pagar. Debes $20,000 y te van a quebrar, te van a dar piso. Y tienes hasta cierto tiempo para pagarla y tienes una deuda y no te la van a fiar. Y viene aquel y paga tu deuda con su vida. Y con su vida, a través de su muerte, tú ya tienes vida cuando a ti te correspondía la muerte. ¿Sí me entiendes? Esa es la cosa del plan de Dios, de la salvación. Y que es gratis, ¿no? Pero no fue gratis, costó un gran precio, dice que tu salvación, dice Pedro, no fue con piedras preciosas, ni con oro, ni con plata, sino con la preciosa sangre del Hijo de Dios, que fue derramada en la cruz del Calvario. Costó la sangre del Hijo de Dios, no fue cualquier cosa, brother. Y por eso tomamos muchas veces a la ligera, brother. Por eso sentimos una confianza hacia Dios a la ligera de, pues tú, porque... Y le agarramos demasiada confianza y no hay temor de Dios. Y porque sabemos que es un Dios compasivo, misericordioso, que ama al pecador y que castiga el pecado, pero ama al pecador y que perdona una y otra vez y que es compasivo y misericordioso. Sin embargo, también es justo, y muchas veces en la Biblia oímos que seremos también juzgados por nuestras obras, por nuestras acciones, serán puestas dentro de la balanza. Pero estamos, hay una como contradicción aparentemente, pero dice la palabra de Dios. Pablo dijo, si yo fuera salvo por las obras, o sea, por mis actos de justicia,
entonces Cristo murió en vano. ¿Qué quiere decir eso? Pues murió por nada. No tiene sentido que haya muerto. No, Él murió y costó un precio. Y ese precio vale. Y Él pagó por tus pecados y por mis pecados pasados, por mis pecados presentes y por mis pecados futuros. ¿Qué diremos con eso? ¿Seguiremos en pecado para que la gracia de Dios abunde y nos siga perdonando? No. Más bien que entre el agradecimiento en mi vida y por ese agradecimiento de que Él murió por mis pecados, pues que mis pecados futuros ya no sean tan pecados voluntarios, sino que sean pecados a veces porque mi naturaleza pecaminosa falla y tiendo a cometer errores y como ser humano fallo, y ya no es voluntariamente que estoy pecando y pecando por voluntad propia, sino que ya me arrepentí y cambié mi vida, cambié mi estilo de vida. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. Él pagó el precio que yo no podía pagar al morir en la cruz. Sí, Él pagó esa deuda que yo no podía pagar y que nadie más podía pagar. Y lo más tremendo es que Él no se merecía. Él no merecía eso. Y un día vamos a rendir cuentas. Un día vamos a estar delante del trono de Dios, dice. Y que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Está tremendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué unas personas, qué dijiste? Tuteamos a Dios de por tú. ¿Por qué le decimos tú a Dios? Pues es que cada quien decide. Hay unos que sí le hablan de usted a Dios. Usted, Padre. Pero sin embargo aquí es porque Dios es tan bueno y nos ha dado una confianza. Nos ha dado su amor, nos dio la vida de su Hijo. Se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Que es tanta la confianza que Jesús se vuelve en tu hermano, en tu amigo, en tu padre. Ahora, tú a tu hermano, a tu amigo le hablas de tú porque le tienes confianza, ¿verdad? Sin embargo, yo entiendo tu pregunta de que tiene que haber un respeto. Claro, tiene que haber un respeto hacia Dios. Yo también he llegado a pensar muchas veces, porque yo le hablo de tú al Señor. Padre, ayúdame, no le pido, ayúdeme, fortalézcame, le digo, fortaléceme. Entonces yo le hablo de tú, pero bueno, eso ya depende de cada persona. Si a ti te gusta hablarle porque sientes que hay mayor reverencia y respeto hacia Él de usted, pues háblale de usted, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con eso. Yo también me quiero poner a veces en ese modo de hablar de usted con el Señor, porque tiene que haber una reverencia y no nada más eso, sino también tiene que haber temor de Dios. No tenemos temor de Dios a veces, por eso no nos importa, porque pensamos, de todos modos Dios es amor, al cabo Él me la fía. Es que cielo y infierno es como la escuela. Te probé, hay que entregar cuentas, pues me diste para la izquierda. Sacaste buenas calificaciones para la derecha. Sí. Cielo y infierno, bueno y malo. Exacto. Por eso la salvación es estar en Cristo. Y estar en Cristo, dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Pues es vivir con Él, agarrado de la mano de Él, caminar con Él, vivir con Él, tener una relación personal e íntima con Él. ¿Y qué me lleva con eso? Estar en Cristo Jesús es orar, es buscar su presencia en oración, es leer la palabra de Dios, es escuchar el mensaje de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tiene que haber un interés en tu corazón, brother. Tiene que nacer dentro de ti ese deseo, esa hambre y sed de la palabra de Dios, ese deseo de buscar a Dios, al Eterno. Porque dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, si tú estás en Cristo Jesús, para ti no hay condenación. Pero estar en Cristo Jesús no es decir, yo creo en Él
y voy a hacer mi voluntad. No, es como cuando tú estás en una pandilla. Cuando tú estás en una pandilla, tú estás en esa clica. Y cuando tú estás en esa clica, yo no sé cuántos de aquí fueron pandilleros. Yo fui pandillero allá en California y verdad que cuando estás en una clica, tú estás en la clica y tú estás en el barrio y tú estás ahí y tú paras bala y tú estás con la clica, ¿verdad? Y el estar con la clica es estar en los momentos, en todos los momentos ahí, ¿verdad? ¿Sí o no, Pechis? ¿Eh? Y por el barrio muere. Estar ahí decora, ¿verdad? Hasta sin estar en la nómina, pero ahí estás, ¿verdad? Decora, ¿verdad? Con lealtad. Entonces el estar en Cristo Jesús es así como, bueno, es un ejemplo. Como tú estás en una clica en un barrio, pues tú estás ahí o no estás. Y si no estás, pues no eres de ese barrio, no perteneces a ese barrio. ¿Sí? Eres un wannabe, dices que eres cholo, pero no eres cholo. Eres chorro, ¿no? O choro, ¿no? Choro, puro choro. Pero está interesante este tema porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que no están en Cristo Jesús, habrá condenación. Y una condenación eterna, dice la palabra de Dios. Y la neta, eso está para dar miedo. Donde habrá crujir y rechinar de dientes, dice. Y donde la más densa oscuridad no más está y el gusano no muere, dice. Y Cristo fue el personaje en la Biblia que más habló del infierno. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad. Y si Él es la verdad, entonces todo lo que Él dijo, pues es cierto. Pregunta que les traías. El día del juicio final dice que caerá lumbre desde los cielos. El día del juicio final dice que caerá lumbre desde los cielos. Algo parecido, literal. Pues va a caer lumbre, va a caer bombas, va a haber otra guerra mundial, que se van a cumplir las profecías, se van a cumplir. Pero aquí el tema central es que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió por los pecadores, que Cristo vino a darnos vida eterna y que vino a enseñarnos un cambio, un estilo de vida diferente. Ahora, no te vas a convertir en un querubín ni en un angelito, porque no somos querubines, pero sí Dios ha ido transformando mi vida. Yo sí te digo que si yo no fuera por Dios, brother, yo sería una bestia, brother. Una bestia. Y Dios ha ido transformando mi vida. Y yo a veces no he querido, pero Él me ha ido cambiando porque Él es más fuerte que yo. Dice, mis brazos son más largos que los tuyos, ¿sí? Y mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Mis caminos son más altos que los tuyos. Entonces, a Dios no le vas a ganar. El barro no puede decirle al alfarero, hey, ¿qué estás haciendo conmigo? El alfarero tiene derecho sobre el barro, ¿cierto o falso? Sí, cierto. Primeramente, buenas tardes, hermano, soy Gustavo. Y yo tengo una duda, ¿no? De que yo decía, ¿por qué tengo tiempo conociendo el Evangelio? He ido a muchos cultos, a muchos servicios, y he mirado gente que se levanta de las sillas de ruedas, que le quitan la silla. ¿Tú sí has visto eso? Sí, claro que sí. Y Bendito los que ven y creen. y también no porque esté aquí, pues también otro hermano, también por la Casa de Victoria, pues conozco casi toda la República. Y Es que algunos que no hemos visto eso, hemos visto milagros, porque yo he visto muchos milagros, yo estoy viviendo tiempo extra y debería estar muerto muchísimas veces. pues uno de ellos que pero usted está aquí. milagros, ese tipo de Estamos cosas a aquí, veces sí, no lo sí. hemos visto, pero dicen, benditos los que ven Ok. y creen, pero más benditos los que no ven y creen. Y mi pregunta va a digo, ¿por qué si he mirado muchos milagros y he estudiado y he estado ahí presente, por qué sigo yo cayendo? Sino de que somos nuestro cuerpo es la iglesia de Cristo, y Cristo sana y todo, y digo, ¿qué pedo? Digo, ¿qué rollo ¿por qué falta mi milagro? ¿Por qué falta un milagro más todavía? ¿Es porque la iglesia no está bien llena del Espíritu Santo? ¿O la iglesia no está totalmente limpia? ¿O no he abierto bien mi corazón? ¿O cómo estará? ¿No? Porque los demás sí vieron milagros en todo, sí. Es una pregunta Sí. que estás haciendo.
Digo, ¿por qué? ¿Por qué faltará el milagro en mi vida, pues, para salirme yo de las drogas principalmente, o milagros que se levantan más de las sillas? ¿Es falta de fe o falta del Espíritu Santo, o realmente no he aceptado a Dios en mi corazón, o cómo estará? Primero que nada, no podemos culpar a nadie de nuestras decisiones. Dios nos dio un libre albedrío y no podemos culpar a la iglesia, brother. La iglesia no tiene, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la gente en las iglesias, y no tiene la culpa, no debemos culpar a los demás, porque todos tienen luchas y batallas. El cuerpo de Cristo tiene tentaciones. Tú no eres el único, brother. Y eso que tú te preguntas, yo me lo he preguntado a mí mismo muchas veces. ¿Por qué? Porque el problema soy yo, no es la iglesia, no es que esto y que el otro. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos desconectamos de la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué: medita en el libro de la ley de día y de noche, y cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Que no se aparte el libro de la ley de tu boca. Cumple con cuidado lo que... Entonces, aquí hay una instrucción, y solamente así prosperarás y tendrás éxito. ¿Por qué caemos? ¿Por qué la volvemos a regar? ¿Por qué? Digo, la volvemos porque chócalas. Yo también me identifico con eso, porque yo también me he dado de topes muchas veces, y también he fallado muchísimas veces, y debería estar ya en el infierno. Pero ¿por qué? Porque nos soltamos de la mano de Dios, brother. Porque en vez de hacer su voluntad, hacemos nuestra voluntad. Porque muchas veces también caminamos con Dios, pero a nuestra manera. Queremos que Dios se acomode a nuestro itinerario. No nosotros acomodarnos al itinerario de Dios, sino acomodar a Dios a nuestro itinerario. Y por ahí entra, le abrimos la puerta a Satanás. Dice: no le des cabida al enemigo, porque entra como un león rugiente. O sea, él entra y él desbarata, y él viene a robar, matar y destruir. Y Cristo dijo: yo vine a darles vida eterna y vida en abundancia. Eso quiere decir que vida eterna y vida próspera. Aquí vida próspera, no hablo de dinero, de riquezas materiales, sino de que vivas una vida espiritual próspera, de que tengas paz, la paz que no te puede dar nada más, gozo en tu alma, ¿sí? Que se vaya la amargura, que se vaya la tristeza, que se vaya el odio, el resentimiento, el rencor. Y todas esas cosas son cosas que a veces no soltamos, no queremos soltar. Es que aquel me la hizo y no la voy a perdonar, no se la voy a enviar. Y me acuerdo lo que me hizo esa ruca. Y entonces no soltamos cosas y venimos cargando cosas. Y entonces de repente nos soltamos de la mano de Dios. Y por eso caemos, brother. Por eso fallamos. Porque si estando con Dios es difícil, dice: si a duras penas el justo se salva. Dice la palabra de Dios que si a duras penas el justo se salva. ¡Qué tremendo! Ahora con más dificultad los impíos. Ahora, a veces también no hay que usarlo como una justificación. Porque dice: ay, soy humano. No pongas tus ojos en mí, pon tus ojos en Dios. Porque yo soy... Sí, espérate. Pero tenemos que cambiar. Pero a veces demandamos demasiada perfección de nosotros mismos. Y cuando estás caminando con Dios y fallas, dices: si al cabo ya me fumé un cigarro, ya pequé, pues mejor me voy a dar un baisa, me doy un infiernazo. De todos modos es pecado, ¿verdad? Y entonces ahí ya nos vamos recio. Y ya incrementa el pecado y vamos de pecado en pecado. Y lo que pasa es que tu pregunta es: ¿por qué? Si yo conozco de Dios, y yo tengo el Espíritu Santo, y yo alabo a Dios, y he estado en la iglesia, y he servido a Dios, ¿por qué vuelvo a fallar? ¿Por qué vuelvo a caer? ¿Verdad? Esa fue tu pregunta. Porque te descuidas de tu relación con Cristo, porque tú te descuidas de caminar en la voluntad de Dios, y te sueltas de la mano,
¿sí? Él es el Padre y tú como hijo tienes que ir así agarrados de la mano, vente para acá, vente, pero tú de repente dices, espérate, yo, aguanta tantito, yo quiero, entonces tú te sueltas y dejas de orar y empiezas a sentirte autosuficiente, dices, yo no necesito acá, yo no necesito la dirección de Dios, yo solito. Si o no, a veces pensamos que nosotros no las sabemos todas. ¿Quién no? Piensa, a mí qué me van a decir, yo ya me la sé, a mí qué me la van a contar, a mí qué me van a contar las muelas, y yo aquí traigo colmillo, y yo ya estoy bien correteado, a mí qué me van a decir, y que yo ya me la sé, y que... No, brother, no sabemos todo, estamos aprendiendo, y nunca vamos a dejar de aprender. El día que tú te cierres y dejes de aprender, es el día que vas a dejar de crecer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Exactamente eso, que nos soltamos de Dios. Estamos con Él, vamos a la iglesia y lo alabamos, pero en nuestra vida personal, en casa, en la intimidad, en tu vida privada, no tienes un hábito de oración, no tienes un hábito de la lectura de la palabra, porque tú no te puedes cambiar solo, la palabra te va a transformar. Y eso es lo que nos debilita, nos va debilitando. Y nos pasa, brother, porque a mí me ha pasado también que de repente, esta semana me pasó un poco. Dejo de orar y se me empieza a meter la carne, y la carne ya empiezan a ganarme los pensamientos malignos, inicuos, y ya empiezo a pensar de otra manera, a que si estuviera orando y leyendo la palabra de Dios, entonces voy a ser espiritual, no voy a ser carnal. Por eso la Biblia dice, ponga su atención en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la derecha de Dios. Ponga su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿sí? Porque para poderte mantener y no recaer, pues tienes que ser espiritual. Ahora, no quiere decir que vas a andar caminando y flotando en las nubes acá, y cumbaya, y como una querubín y todo, pero sí es importante no soltarnos de la mano de Dios, porque si no nos caemos, brother. Yo me he caído muchas veces, y entonces y es cuando me suelto de la mano de Dios. Entonces, si no me quiero caer, pues tengo que mantener esa relación personal e íntima con Dios, porque yo solo no la voy a hacer, yo solo no puedo, yo solo no la armo. Dijo Cristo, nada podéis hacer sin mí, nada pueden hacer ustedes sin mí. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Pero a veces nos sentimos autosuficientes y pensamos que no necesitamos y que nosotros solitos nos las sabemos todas y podemos, y no es así, brother. ¿Y qué es lo que pasa? Que sales del centro y a los 2 días ya te reventaste y ya regresaste al 4.º día. ¿Sí o no? Pechis, ¿querías decir algo? Amén. Ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1. Entonces, aquí es importante no buscar culpables, brother, porque mucha gente, ya para salirnos de este tema, mucha gente hoy en día van a la iglesia y se enojan porque el pastor no los saludó o por X cosa, ¿no? Y culpan a la iglesia. No, es que esa iglesia no es la iglesia, brother, eres tú. Nunca vas a encontrar una iglesia perfecta. El día, capítulo 1, el día que tú te pares en una iglesia, ese día va a dejar de ser perfecta esa iglesia. Entonces, hay gente que culpa a la iglesia y dice, no, ya no voy de la iglesia. Y hasta unos dejan a Dios, dejan de caminar con Dios por cosas que pasan en la iglesia. No, brother, si tú tienes una relación real con Dios, Dios es real en tu vida, tú nunca lo vas a abandonar, ni te vas a alejar de Él, así falles y le falles una y otra vez, porque dice Él, nunca te dejaré ni te desampararé, yo estoy contigo, ¿sí? Pero si Él está contigo y conmigo,
pues yo también tengo que estar con Él. ¿Sí? Amén. Efesios capítulo 1, versículo 1. Dice que poderosa es la palabra de Dios. No, yo estar aquí ahorita parado ya transmitiendo el mensaje, ya estoy sintiendo que se me aliviana el espíritu y me apaciguo de mis malas emociones que traigo, porque la carne no aprovecha para nada. De la carne hay corrupción, y dice la Biblia que el corazón es perverso y engañoso, más que todas las cosas. Cuando dicen, ay, tú confía, haz lo que tu corazón te dicte. Sí, a veces el corazón es engañoso y perverso. ¿Sí? Efesios capítulo 1, versículo 1, dice de esta manera. ¿Ya estamos ahí? Pablo. Acuérdense que Pablo era uno que perseguía a los cristianos y los mataba, ¿verdad? Y después tuvo un encuentro con Cristo y Cristo cambió su vida. Fariseo de fariseos, intachable con respecto a la ley. O sea, era una persona preparada, educada, y Dios transformó su vida. ¡Qué increíble! Esta es una evidencia. Para mí esto es una evidencia, bro, de que Cristo es real, de que la palabra de Dios es verdadera. Porque ¿cómo es posible que este hombre que perseguía a la iglesia de Dios y mataba a los cristianos terminó predicando a Cristo y escribiendo la tercera parte del Nuevo Testamento, y al final siendo decapitado en Roma por predicar a Cristo? ¿Qué pasó en la vida de Pablo? Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios. Sí, Dios, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios estamos aquí, porque Dios le plació darnos una oportunidad más de vida, porque a lo mejor muchos de nosotros estuviéramos muertos, pero por la voluntad de Dios y por su gracia nos dio otra oportunidad, a pesar de que a lo mejor no estoy como quisiera estar, ni estoy donde quisiera estar, pero sin embargo Dios todavía me está dando otra oportunidad y estoy vivo y no en el infierno donde merecía estar. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos, oremos. Padre, te damos gracias por la lectura de tu palabra en esta noche, Señor, en esta tarde. Te pedimos que tú tomes el control, Señor, en este lugar, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva y fluya en cada vida, en cada corazón, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre, Señor, nuestros corazones, Señor. Yo te pido que le des iluminación y revelación a estos hombres, Señor, con respecto a tu palabra, Señor, que pongas en ellos hambre y sed de tu palabra y el deseo de buscar tu rostro en oración, y que cambies a cada uno de nosotros, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor, que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, en Cristo Jesús, quien es el único digno de toda gloria, honra y poder, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios continúa diciendo así, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, esto tiene que ver con la predestinación. Ahora, este es un tema medio complejo, ¿verdad? La predestinación está medio tremendo, ¿verdad? Ya te escogió antes de la fundación del mundo. O sea que antes de que fuera fundado el mundo, tú ya estabas predestinado para nacer. Cada ser humano ya estaba predestinado a nacer. Está tremendo, ¿verdad? Lo de la predestinación, porque muchos a ver, ¿cómo? Si Dios ya predestinó todo, entonces quiere decir que todo ya está arreglado y todo ya. Sin embargo, Dios nos dio un libre albedrío, y la predestinación tiene que ver con que Dios ya nos escogió
Y Dios ya sabe quiénes son hijos de perdición y quiénes son hijos para salvación. Porque también hay hijos de perdición y que se van a perder y se van a ir al infierno una eternidad. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron en su corazón el deseo de las cosas de Dios. Porque despreciaron el señorío de Cristo. Porque despreciaron el reino de Dios. Porque despreciaron la herencia del reino de Dios. Porque despreciaron la palabra de Cristo. Esos son los hijos de perdición, que están predestinados a perdición. Y los hijos que están predestinados a la salvación son aquellos que quieren y aman las cosas de Dios y que anhelan y aceptan a Cristo en su vida. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios es injusto y que Dios ya escogió quiénes se van a perder y quiénes se van a salvar. Que Dios ya predestinó desde un principio. Eso está tremendo, porque entonces podrías decir, pues si Dios ya predestinó todo a la manera que Él quiere, no es como Él quiera, sino que Él todo lo sabe, Él es omnisciente, Él todo lo conoce. Y si estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que Él sabe lo que está en el corazón de cada quien. Y Él sabe las decisiones que vamos a tomar cada uno de nosotros. Y Él sabe lo que vamos a escoger con nuestro libre albedrío. Si vamos a escoger el bien o vamos a escoger el mal. Él sabe el resultado final. Y por eso es que está predestinado. Porque ya desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había escogido toda la humanidad que iba a nacer. Todo ya se conocía que tú ibas a nacer, yo iba a nacer desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, Dios nos dio un libre albedrío, pero Dios conoce lo que vamos a escoger, conoce nuestro corazón, Él conoce lo que vamos a decidir al final y para dónde vamos a ir, porque Dios nos dejó elegir, nos dio la capacidad de elección. Está medio difícil de entender esto, ¿verdad? Porque predestinado es que ya estás destinado. Ya hay un destino, ya estás marcado hacia ese destino, ¿sí? Pero tú eliges ese destino. Pero Dios, que todo lo sabe, ya conoce esa predestinación. ¿Por qué? Porque Él conoce el principio y Él conoce el final. Él sabe el principio y el fin. Él es el Todopoderoso, el Shaddai. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Es una inteligencia que no alcanzamos a comprender. Imagínate si dice la palabra de Dios que Él sabe y tiene numerados todos los cabellos de tu cabeza, que Él nos conoce tanto que conoce hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza, los tiene numerados. Imagínate, brother, una inteligencia así que sabe que de cada uno. Es difícil para nosotros comprender que hay alguien así, ¿verdad? ¿Sí o no? Que todo lo ve, que sabe hasta cuántos cabellos tengo en mi cuerpo, en mi cabeza. Claro que para algunos no es tan difícil, ¿verdad? Porque a unos no es tan difícil contarles los cabellos, ¿verdad? Pero qué tremenda potencia y poder de Dios de su omnisciencia, de su poder, de que Él todo lo sabe y Él es el Todopoderoso. Nomás que nosotros necesitamos tomarlo en serio, no a la ligera, brother, porque esto es una realidad. Esto no se trata de la religión, esto es una realidad. Dice, para que fuésemos, fuimos predestinación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, versículo 5, ¿verdad? Para que fuésemos santos, no por nuestras buenas obras, pero ¿por qué? ¿Qué nos santifica? ¿Qué es lo que nos santifica? La palabra. La sangre de Cristo es la que nos santifica, es la que nos limpia. Y sí, la palabra también te vas consagrando y te va purificando y te va cambiando la palabra. Versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado, ¿sí? O sea, esto es que el destino ya está decidido desde antes de... Sí está tremendo de entender esto, ¿verdad? La predestinación. O sea,
Ya está decidido el destino, ¿verdad? Ya, pues es porque Dios sabe el principio y el final. Ahora, dentro de ese principio y el final, tú tienes un libre albedrío, yo tengo un libre albedrío, y Dios nos da a escoger. Ahora dice Dios en Deuteronomio: escojan vida, yo pongo delante de ustedes hoy la vida y la muerte, para que escojan, para que elijan. Elijan hoy pues la vida para que vivan. Dios nos da a elegir: o vas a ser hijo de los que están predestinados a la salvación, o vas a ser un hijo predestinado a la perdición. Amén, para la salvación, por gracia, por Cristo Jesús. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Fíjate, por medio de Jesucristo nos convertimos en hijos adoptados, adoptivos del reino de Dios. Porque sin Cristo no podemos. ¿Por qué? Porque nada, esa deuda que le decía aquí al brother, que tengo, que debo, nadie la puede pagar, nadie la podía cubrir, yo no la podía pagar, solo Él fue el único que la podía pagar, y por medio de Él me convierto en un hijo adoptivo de Dios, y Él es mi salvación. ¿Y de qué me salva? Porque Cristo Jesús es el Salvador, me salva del juicio venidero, de la muerte, segunda muerte, del infierno, de un castigo eterno que va a haber. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso nos salva de nuestros pecados. Si nos salva de nuestros pecados, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Y ahora lo que sigue, si lo que sigue es la eternidad, pues entonces quiere decir que no va a haber fin dentro de la vida eterna, en un paraíso o en un lugar de tormento, brother. Ahora, el infinito, la eternidad está hasta en las ciencias exactas. En las matemáticas, que son las ciencias exactas, existe el número infinito, ¿verdad? Que no hay fin. Entonces, pues hasta ahí está, fíjate, hasta ahí podemos ver la obra de Dios dentro de las ciencias exactas. Dice: y habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, o sea, en Jesucristo tenemos redención. ¿Qué es redención? ¿Qué es redención? Lo mismo que acabamos de decir. Yo tengo una deuda que no puedo pagar. Redención es como ocupan sacrificar a una persona inocente, ¿no? Para salvar nuestros pecados. Esa es la redención, ¿no? Redención es que alguien paga. Sí, Alguien paga por algo que yo no puedo. Esa es la redención. Sí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con ¿quién? Para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplacio, o sea, según a Él le plació. A Él le plació tenerte aquí hoy. Hay gente que ya se nos adelantó, hay gente que ya está muerta, brother, que ya no tiene la oportunidad de escuchar este mensaje de esperanza, pero tú todavía tienes vida y hay esperanza, y a ti se te está dando otra oportunidad para que te salves, para que tengas la salvación gloriosa y eterna que solamente está en Cristo Jesús. En ningún santo, en ninguna virgen, en ningún escapulario, porque Cristo fue el único que murió en la cruz del Calvario. Él fue el que pagó el precio que demandaba la ley de Dios. Y no es que seamos elitistas, pero es lo que es. Es lo que es. ¿Cómo le vas a quitar el título al que tiene el título? Nada más es Él. Él es el único. Porque nadie más fue y pagó en la cruz. Buda no murió por mis pecados. Mahoma no murió por tus pecados. La Virgen de Guadalupe no murió por mis pecados. Mucho menos la de Zapopan. Nada más el Hijo de Dios, Jesucristo.
Todo lo demás es fanatismo, es religión. Y es ignorancia, brother, porque dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y está basado en tradiciones y costumbres que han sido arraigadas dentro del pueblo hispano por la religión, por la cultura. La religión no te salva. La religión nos salva. No nos vamos a salvar por la religión a la que pertenezcamos. Nos salvamos, ¿por qué? Por la gracia de Dios en Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él fue el que pagó el precio. Entonces no le puedes dar el crédito a alguien más cuando a Él le costó. A Él le costó. Y nuestra salvación no fue pagada con piedras preciosas, ni con oro, ni con plata, sino con la sangre del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo va a tomarse el crédito a alguien más? ¿O cómo va a interceder a alguien más por mí? Santo Tomás o Santo, quién sabe qué, San Judas Tadeo, no, brother. Nadie puede interceder por mí, de acuerdo a lo que dice la Biblia, más que Jesucristo, que está ahí junto al Padre, a la derecha del Padre, como abogado, abogando por nosotros, y Él es el único que tiene el derecho de interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue ese Cordero perfecto, inmaculado, que fue y pagó el precio de la ley divina de Dios, de la ley que Dios le dio a Moisés. Yo, así una pregunta así respecto a lo que está hablando, ¿no? Así yo creo, así como en Jesucristo, ¿no? Que viene siendo así como el poder superior, ¿no? Pero pues también yo me encomiendo mucho así a San Judas Tadeo, ¿no? Así, de que le he pedido varias cosas, ¿no? Así como que de corazón y de fe, y pues sí me ha cumplido, ¿no? Pero siempre y cuando también primero pues bajo a Dios, ¿no? Que pues como lo comentas tú, ¿no? Es el que dio la vida por nosotros, ¿no? El que está pagando por nuestros pecados, ¿no? Pero pues supone que San Judas Tadeo también, pues así según la Biblia católica también fue un santo, ¿no? O así tengo entendido, pues yo me encomiendo así. San Pablo fue un santo, San Pedro fue un santo. Yo me encomiendo mucho a San Judas Tadeo, pero así primero hacia el poder superior que viene siendo Jesucristo, ¿no? Dios. Ya después de eso le hago la oración a San Judas y pues de hecho hace un momento no recibí una llamada así que pues mi jefe, ¿no? Ya próximamente, ¿no? Ya va a estar afuera, siendo que ya tiene una cierta cantidad en un penal, ¿no? Y así, o sea, son señales que yo veo así como de Dios, ¿no? Y también de las oraciones que le hago. ¿Quién te concedió eso? ¿Jesucristo o San Judas? Pues en mi caso personal, la verdad, los dos, ¿verdad? Pero primero, pues bajo a Jesucristo, ¿no? Y ya después de eso le hago, pues, la oración a San Judas, ¿no? De acuerdo a lo que dice la Biblia, mi brother, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, quien dio su vida. Entonces, no es lo que yo piense o diga, brother, no es lo que yo crea. Porque lo que yo piense o diga o crea, yo puedo equivocarme. Yo no vengo a hablar de lo que yo pienso o creo o me imagino, porque yo, como ser humano, tiendo a ser falible. Pero lo que está en la palabra de Dios, está escrito, y lo que está escrito, eso es, no puede ser cambiado. Y dice la Biblia que también Satanás se puede disfrazar como ángel de luz. Dice la Biblia que también Satanás opera con milagros y prodigios para engañar, si es posible, a los elegidos. ¿Sí? Dice la Biblia que también Satanás se disfraza como ángel de luz, y si es posible, también hace prodigios y milagros para poder, si fuera posible, engañar a uno de los elegidos. Eso está tremendo, porque sí hay muchos casos donde es que la Virgen me concedió tal milagro y se lo pedí, y tú no sabes si detrás de eso hay espíritus malignos, hay demonios, brother, operando, ángeles caídos, ángeles que están al servicio de Satanás. ¿Para qué? Para quitarte de el camino de la verdad, que Jesucristo dijo, yo soy el camino. No dijo, hay varios caminos. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. No a través de San Judas Tadeo, no a través de la Virgen de Zapopan, no a través de Malverde. No, brother.
Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y eso es lo que dice la palabra, brother. Y entonces muchas veces podemos estar en ignorancia o caer en el engaño. Y sí, también Satanás obra prodigios y milagros y puede obrar como ángel de luz. ¿Para qué? Para que tú digas, ah, no, entonces sí sirve este santo sí es de veras. ¿Y para qué? Porque detrás de ese santo o de ese ídolo o de esa estatua está un demonio disfrazado. ¿Por qué? Porque Satanás es un envidioso que reclama la gloria que solamente le pertenece a Dios. La honra y la gloria nada más le pertenece a Dios. Dice que Él no va a compartir su gloria con nadie. La gloria es de Dios nada más. Y dice la palabra de Dios en los 10 mandamientos que Dios es un Dios celoso. En los 10 mandamientos, tú lees los 10 mandamientos, dice en el libro de Éxodo capítulo 20, dice, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No te harás ninguna imagen de lo que está en los cielos o en la tierra o debajo de la tierra, ni de reptiles, ni de aves, ni de nada. Dice, no adorarás imágenes, porque yo soy un Dios celoso, que castigo a los hijos de los padres de la 4ª a la 5ª generación. Palabra de Dios. Entonces, Dios es Dios. A mí no me gusta lo personal, a mí también me gustaría tener mejor el paro con 2, 3 mediadores. Que si no se me hace el paro con uno, pues cuento con otro, ¿verdad? Pero Dios es un Dios celoso, brother. Y Dios es uno. Yo en mi cantón así tengo así como que un altar, ¿no? El medio está así, pues Jesucristo, ¿no? Así en la cruz, ¿no? Al lado está, pues, el San Judas Tadeo, ¿no? Que pues mi familia viene así de una religión católica, ¿no? Así como que la imagen de Jesucristo en la cruz, el San Judas que tengo y la Virgen de Fátima, están supuestamente bendecidos así por el Padre, ¿no? Con agua bendita, ¿no? Pero, o sea, en medio del altar tengo a Jesucristo, ¿no? El que murió por nosotros en la cruz, por un lado, o le tengo así al San Judas, ¿no? Y del otro lado así como que le tengo a la Virgen de Fátima, ¿no? Pero antes de todo, así como que de pedir algo, ¿no? Yo, pues primero le bajo a Dios, ¿no? A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes novia? Expareja. Bueno, vamos a decir que tienes novia. ¿Te gustaría que tu novia ande contigo y con él y con él y con él y con él al mismo tiempo? Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios celoso y que la iglesia es su esposa. La iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es el novio. Y entonces Él va a venir por su iglesia, por su amada. Y Él es, aquí lo que pasa, brother, es que estamos bajo la cultura, brother, bajo la influencia de las tradiciones, pero lee la Biblia, brother, lo que dice la Biblia. Dice Dios que Dios es amor, pero pues el amor es infieles, ¿no? También. No, brother, el amor dice que Dios es fiel pero aquí no se trata de que ni yo tenga la razón ni tú tengas la razón, brother. Aquí no se trata de eso. Pues si te quieres sacar de la duda y quieres que te diga la verdad, la neta, o sea, estás mal, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Estás en un camino de ignorancia, brother, porque se te inculcó de esa manera y porque por las costumbres, por las tradiciones, y con todo respeto te lo digo, no, brother, dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No ocupas a que fulano, que otro mangano, que perengano, y Dios es un Dios celoso, brother. A Él no le gusta la idolatría, Dios castiga la idolatría. Muchas veces Dios castigó al pueblo de Israel, brother, por la idolatría. Porque, mira, Dios estableció, pónganme mucha atención, cuando salieron de la esclavitud, que salieron de Egipto, eran esclavos. Y de ahí Dios los quiso llevar a la tierra prometida. Y duraron en el desierto 40 años porque no creyeron en Dios,
que Dios les iba a dar el favor de vencer esos gigantes para entrar a la tierra prometida. Pero ya por fin, después de los 40 años que se cumplieron, que murieron todos los que tenían esa mentalidad de piojo y de esclavos y se quedaron en el desierto, y sus hijos que decían que iban a hacer botín de guerra, por fin entraron a la tierra prometida. Ya Dios en el desierto les había dado leyes, les había dado mandatos, les había dado estatutos, les había dado normas, les había dado reglas. Y Dios desde un principio, cuando tú lees el libro del Éxodo y de Deuteronomio, les mandó muy claramente y específicamente que no se mezclaran con las naciones vecinas, que no se inclinaran ante dioses falsos, que no se entregaran a la idolatría, que no se entregaran a los dioses ajenos. Cuando ellos salieron de Egipto, que salieron de la esclavitud, ¿sabes qué traían entre sus ropas? ¿Sabes qué traían entre sus sacos? Dioses de Egipto, estatuas, pequeñas estatuas, diosesillos. ¿Por qué? Porque si plan, permíteme, déjame terminar. Si plan A no funcionaba, ellos iban a ir a plan B. Pero Dios desde un principio les dio instrucciones desde que empezó a formar esta nación santa que iba a representar su nombre, la nación de Israel que Dios escogió para que a través de ellos todas las naciones fueran bendecidas en la tierra, porque usted a través de ellos que tenemos la palabra de Dios, es a través de ellos que podemos conocer el carácter de Dios, la persona de Dios, es a través de la nación de Israel. Entonces a ellos desde un principio les dio estatutos, les dio normas, les dio leyes, les dio mandamientos, y dentro de esas leyes les indicó muy severamente y claramente que no se inclinaran a la idolatría, que no adoraran imágenes, que no buscaran más que al único Dios, al único y verdadero Dios, nada más. Pero ¿qué hizo muchas veces el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se dejó influenciar por las naciones vecinas. Ya después de que se establecieron en la tierra prometida, que vencieron a sus enemigos, Josué conquistó 31 reinos y repartió las tierras entre los hijos de Israel, y repartió las tierras entre ellos y habitaron en la tierra de Canaán, que hoy en día es la tierra de Israel, que fue la tierra de Judá y Jerusalén, donde hoy es Palestina, Israel. Esa fue la tierra prometida. Pues alrededor de ellos había naciones vecinas que adoraban a otros dioses, y ellos muchas veces se desviaron de adorar a Dios en el templo y de los sacrificios, y fueron y hasta llegaron a profanar el templo. Como tú dices, tengo un altar, ahí tengo a Cristo, pero tengo a San Judas y tengo esto, y ellos mismos, el pueblo de Dios, llegó a profanar. ¿Qué es profanar? Es insultar, es ofender. Llegaron a ofender a Dios al meter imágenes, a meter a dioses falsos dentro del templo de Dios, ahí en Jerusalén, el templo que había construido Salomón, el primer templo que fue destruido por los babilonios, por Babilonia en el año aproximadamente en los años 700 antes de Cristo. ¿Y por qué Dios permitió que Babilonia destruyera a la nación que había sido escogida por Dios? ¿Por qué Dios permitió que Babilonia llegara y destruyera al pueblo de Dios? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por la idolatría, brother. Principalmente por la idolatría. Dios permitió que una y otra vez su pueblo, el pueblo escogido de Dios, fuera vencido por otras naciones, porque ellos se alejaban de Dios y querían algo tangible. Algo tangible es algo que puedo ver y tocar. Entonces ellos se empezaban a mezclar con las costumbres de otras naciones y empezaron a adorar a dioses falsos y empezaron a sacrificar a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Y detrás de esas imágenes, de esos disque santos y esos disque ídolos y dioses, estaban demonios, brother. Y llegaron a sacrificar a sus hijos en el fuego. Y por eso Dios los castigaba y permitía que otras naciones llegaran y los conquistaran y los desterraran. En el año 700 antes de Cristo les destruyeron el templo y fueron desterrados y fueron esparcidos por todo el mundo. Después regresaron a su patria después de 70 años.
regresaron y se establecieron, y después los conquistaron, los conquistó Persia, los persias, y luego los conquistaron Alejandro el Magno, y luego los conquistó Roma. Y acuérdate que durante los tiempos de Cristo estaban bajo el dominio ¿de quién? ¿Bajo de quién estaban? Jerusalén, el pueblo de Dios, Israel, estaba bajo el dominio ¿de qué nación durante el tiempo de Jesucristo? ¿Quién? Los romanos. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? Roma, el imperio romano. El imperio romano llegó y los conquistó, los derrotó y los tenía sometidos. ¿Y sabes por qué Dios permitía eso? Está en la Biblia y lo dice la palabra de Dios, que Dios permitió que su pueblo fuera pisoteado, fuera vencido por la idolatría. Por la idolatría. Y en el año 70 después de Cristo, finalmente se quisieron liberar de Roma, pero Roma los aplastó. En una revuelta tremenda los aplastó y les destruyeron su templo por segunda vez. Pero todo esto ha sido a causa de la idolatría. Ahora tú saca tus conclusiones, brother. No, no son conclusiones, sino de que yo te escucho, ¿no? Y pues es como que me quita la venda de los ojos, ¿no? Pero así como que me quita la venda de los ojos, ¿no? Pero pues entonces yo vengo así de una familia pues católica, ¿no? Así de que no sirve entonces así de nada, así como que el agua bendita, así como esta vez que pasó lo de la Semana Santa, así que te hacen una cruz con ceniza, o sea, es el digo, o sea, no sirve eso de nada, o... No, brother, no sirve de nada. Es el digo, o sea, porque yo te Con todo escucho... respeto y con... No, o sea, está bien. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no. Yo te escucho y, o sea, como que me quita la venda de los ojos, ¿no? Pero... Bendito sea Dios, que pueda servir de algo esto, porque desafortunadamente sí, venimos de una cultura muy religiosa y ya muy arraigada, ciertas tradiciones y costumbres y reglas. Brother, De la abuela viene eso. pero yo no soy un creyente por tradición ni por costumbre. Yo soy un creyente por convicción. Y la convicción viene de la palabra, de que hay un convencimiento en mí. Y de ese convencimiento se basa en hechos, en evidencias reales, que están respaldadas por la historia, por la arqueología, y que está respaldada por lo que dice la palabra de Dios, que se ha cumplido. Entonces, hay muchas profecías que han tenido cumplimiento, y eso es lo que a mí me deja pasmado. La Biblia católica y la Biblia cristiana trae el mismo contenido o no trae el mismo contenido. Tiene el mismo contenido, brother, pero lo que pasa es que en la Biblia, en la Iglesia Católica, pues está adulterada, el mensaje está adulterado. Es como cuando a la droga le metes corte, ¿verdad? Ya no es lo mismo si te aventas algo, ¿verdad? Está adulterado. Y aparte, la misa es siempre lo mismo, no es un tema diferente que aprendas de veras. Que leas. De hecho, Roma, la Iglesia Católica, antes estaba prohibían que leyeras la Biblia. Hasta el año, creo que 1300 o 1600 por ahí se permitió que la gente pudiera leer la Biblia, porque no se permitía. Pero ahí es donde los ojos pueden ser abiertos. Ya no nos queda mucho tiempo, pero aquí está la verdad, brother, en la palabra de Dios, no en las costumbres, ni en las tradiciones, ni en la religión. La religión no salva. De hecho, ni hasta en la religión cristiana, brother, hay muchos que también se van a ir al infierno. Dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel entonces, ¿qué es lo que tenía más poderes? Por ejemplo, ahorita existen como tipo jueces, fiscales y todo eso, ¿verdad? En aquel entonces nomás con la pura Biblia en la mano tenías el poder de hacer lo que te trajera la gana. En aquel entonces ni existía la Biblia, brother. La Biblia apenas se juntó en nuestros tiempos, la tenemos, pero antes no existía la Biblia. En el tiempo de Jesucristo no estaba la Biblia. Estaban los pergaminos de, por ejemplo, el libro de Isaías,
la ley de Moisés, el Pentateuco, la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, esos 5 libros. Entonces, antes se leían esos rollos, esos pergaminos en la sinagoga, en el templo, sí, pero la Biblia en sí no existía. La Biblia fue juntándose en el transcurso de la historia, un compendio de 66 libros, ¿sí? Que se juntó en el transcurso de la historia se juntó en el transcurso de la historia un compendio de 66 libros que fueron escritos en un periodo de 1600, 1500 años por aproximadamente 40 diferentes autores que traen un mismo tema central que habla, Mande. Es que es meternos dentro de mucho rollo. En la Santa Inquisición, brother, la Iglesia Católica mató a muchísimas personas. La Iglesia Católica mataba a la gente por no creer. Los mataban, los torturaban. De ellos tenían las mejores torturas. Ahorita dijiste una palabra así como algo así como de pentágonos, ¿no? Yo tengo entendido que es un pentágono, así de una figura, pero con puros círculos, ¿no? Que viene siendo por todo, ¿no? El Pentateuco. Eso, porque haz de cuenta que yo... Los 5 libros de la Biblia. Así, pero son así círculos circulares que vienen representando todo, ¿no? Todo lo que hizo Dios, y si prestas atención, así como en un árbol, ¿no? Así... esa palabra que dice es una figura, ¿no? Que varios templos tienen, así como cristianos o no sé, y ves así como... Pero ¿de dónde sacas tú esto? ¿Qué respalda tu teoría? ¿O qué? No, es que, o sea, dijiste la palabra y vino a mi mente así lo que me había comentado así un compañero, ¿no? Que esa imagen o eso, que esa palabra que tú dijiste fue creada por Dios, ¿no? Porque Él creó todo, ¿no? Y sacan así como conclusiones así como de que todo está... A ver, vamos a tener un poco de reverencia. Todo no es terminado. Yo sé que a las 8 se acaba, pero todavía no son las 8, brother. Relájense. Ya mero. Estamos aquí, Si quieren, mejor para el otro viernes, así como para investigar yo más bien de eso, ¿no? Para poder sacar así como mi conclusión y ser quita de la duda. ¿Ves? Sí, yo no quiero sacar mi conclusión. Yo no quiero sacar mis conclusiones. Aquí quiero sacar la conclusión de lo que está en la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y así es, brother, me guste o no me guste. Yo en lo personal, como te digo, a mí que más me gustaría tener, pues mejor, no más un paro, tener varios paros, ¿no? Pero no es como dice la Biblia. Estamos hemos sido engañados, brother, por la religión nos salva, ¿sí? Dios te salvas a través de una relación personal e íntima por medio de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. De hecho, la religión es un invento de los hombres y Satanás está atrás de eso también, para traer división y confusión, para que se pierdan, para que la gente se confunda, para que la gente aún rechace a Dios y diga: no, yo no quiero nada que ver. ¿Por qué? Porque eso genera conflictos, genera contiendas, genera controversias, y mucha gente por eso dice: no, yo no quiero, sí, nada que ver con eso, pero la verdad es la palabra de Dios, Jesucristo. Y sí, la Biblia cristiana y la católica son las mismas. La única diferencia es que en la católica tiene otros 7 libros que no están en la cristiana, pero por ejemplo, Primera y Segunda de Macabeos son libros excelentes para leer como históricos. Ahora no fueron canonizados, aceptados en el canon como palabra de Dios. Por alguna razón no los aceptaron esos 7 libros, y en la católica sí los pusieron, pero son libros históricos. Por ejemplo, Primera y Segunda de Macabeos, eso confirma datos históricos, habla de Alejandro el Magno, que te lo dice la historia. Cuando fuiste a la secundaria, fuiste a la escuela, te llegaron a hablar de Alejandro el Magno. Entonces eso respalda la historia, que sí es cierto. Pero la Biblia en sí es la misma, brother, nomás que la iglesia católica, con todo respeto, tiene pues unas costumbres y tradiciones que están muy fuera de los lineamientos de la palabra de Dios, ¿sí? Están muy lejos de los lineamientos de la palabra de Dios, de lo que está escrito en la palabra de Dios. Dios, desde un principio, de lo principal que le prohibió a su pueblo fue la idolatría.
les dijo, no caigan en la idolatría. Y porque el pueblo de Dios se inclinó hacia la idolatría, permitió que otras naciones llegaran y los conquistaran. Y de ahí venía la derrota. Y por eso está la pobreza. Por eso en México hay mucha pobreza y delincuencia. ¿Por qué? Porque somos un país idólatra, brother. Porque somos un país idólatra. Fíjate, por ejemplo, Estados Unidos, que fue fundado en la palabra de Dios. Los primeros patriarcas de Estados Unidos fue fundado bajo la Biblia. De hecho, cuando tú vas a una corte en Estados Unidos, te hacen poner la mano sobre la Biblia y jurar sobre la Biblia. Y está basado en principios bíblicos. La nación de Estados Unidos, claro que se han desviado bastante y se han adulterado y se han corrompido, pero sin embargo es una nación próspera y bendecida porque establecieron su nación y sus reglas bajo principios bíblicos, no bajo la religión ni bajo la idolatría. En sí, Estados Unidos es una nación evangélica que fue fundada bajo principios bíblicos. Y por eso es una nación bendecida. De hecho, en el dólar dicen, God we trust, en Dios confiamos. Y tú ves, es la nación más poderosa del mundo. Pero en el dólar también viene el triángulo. Sí, ese es otro rollo, brother. Pero es una nación próspera. ¿Por qué? Porque fundaron su nación bajo principios bíblicos, no bajo normas religiosas. ¿Sí? Y el pueblo de Israel se maldijo muchas veces por desviarse y alejarse de Dios e inclinarse a la idolatría, por tener varios dioses, por tener varios altares, varias imágenes, ¿sí me entiendes? Y por eso se maldijeron y Dios permitió que llegara el enemigo y los conquistara y los venciera, ¿sí? Los 10 mandamientos vienen siendo los mismos. En Éxodo están, en el Éxodo capítulo 20 están en la Biblia católica y la cristiana. Ya no tenemos tiempo, brother, porque ya está, son casi las 8, pero esta es la palabra de Dios, ¿sí? Y aquí no se trata de ver quién tiene la razón acá, simplemente de conocer la verdad, brother. Dice la palabra de Dios, conocerán la verdad y la verdad los harán libres. Entonces, aquí se trata de conocer de la escritura, lo que dice la palabra. Y efectivamente el pueblo de Dios se maldijo muchas veces al tener diferentes dioses ahí en sus altares, brother, porque Dios es un Dios celoso, Él es único, ¿sí? Y muchas veces pues nos dejamos llevar por las costumbres, la cultura, las tradiciones, lo que nos inculcaron. Y si nos vamos más atrás, nuestros ancestros ni siquiera eran católicos, adoraban a Quetzalcóatl, a Tlaloc y ¿qué? Huitzilopochtli, y adoraban a otros dioses, que también detrás de esos dioses estaban demonios, porque hacían sacrificios humanos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios mandó a los españoles para que los conquistaran y los aniquilaran y destruyeran sus pirámides y sus piedras sagradas y sus altares donde hacían esos sacrificios. ¿Por qué? Porque Dios está en contra de la idolatría. Pongámonos de pie en esta tarde. Y esta es palabra de Dios que pues es lo que es. No pudimos terminar aquí el libro de Efesios, pero para la siguiente semana esperemos que verdaderamente podamos avanzar para ya concluir esta clase que iniciamos hace 20 tantas semanas, ¿sí? Padre Santo,